política. Nuestro invitado de hoy es un semiólogo social, es Óscar Schemel, es politólogo, comunicador social, ha hecho un posgrado en trabajo de opinión pública y lo más importante es que ha venido estudiando de forma cuantitativa y de forma cualitativa el desenvolvimiento de la realidad política en Venezuela. Óscar, ¿el marketing puede sustituir a una propuesta? El marketing es una herramienta para despolitizar, desideologizar, en apariencia el debate electoral. ¿Por qué en apariencia? ¿Por qué dices en apariencia? Porque la desideologización y la despolitización del discurso electoral, de las campañas electorales, tiene un objetivo político, que es desmovilizar, engañar, anular la participación consciente del elector. Se apela más al jingle, a los colores, al diseño gráfico. La emocionalidad. Es una competencia de eslogans y material POP, y no es un debate de ideas. Se ocultan las definiciones ideológicas en la campaña electoral y no se busca concientizar al elector. Por el contrario, lo que se busca es seducir, anulando sus capacidades para razonar e interpretar la realidad. Porque fíjate, preparando este programa, veíamos cómo se repetían los mismos eslogans en una elección tras otra elección, e incluso ahora los sectores de la derecha, que podríamos decir que son hijos o nietos de estos partidos que coparon la escena política venezolana en los 40 años de la Cuarta República, siguen utilizando las palabras cambio, la palabra crisis, la palabra... O sea, no ha habido ni siquiera una elaboración de algo que ya tienen 50 años diciendo. Sí, ese es típico en el discurso de la derecha. Es decir, evitar la confrontación ideológica, evitar el debate de ideas. Porque tendrían que decir la verdad. Claro, pues al final tendrían que presentar realmente cuáles son sus concepciones, su visión de país y de sociedad. Y eso evidentemente lo alejaría del respaldo popular. También se apela al ciudadano como individuo y no como sujeto social, que es el actor fundamental de la política. Y una campaña electoral es esencialmente una campaña política, una campaña para confrontar ideas, para confrontar visiones de país y de sociedad. Todo eso se anula y se sustituye por un discurso de buena onda, por un discurso muy superficial, que solo utiliza los recursos del marketing electoral y de pero básicamente de la publicidad electoral. Óscar, ¿y la guerra sucia? Es una herramienta fundamental en estas campañas, porque dada la ausencia de ideas, la ausencia de debates, de confrontación ideológica, de hecho se evade el conflicto, se evade presentar las propuestas reales para evitar el conflicto y aparecer por encima del bien y del mal. Aparecen en estas campañas, tú ves que aparece el candidato más como gestor que como líder ideológico, como líder político. Promete hacer las cosas bien, pero se anulan, se esconden las implicaciones ideológicas, las valoraciones ideológicas. En el caso de la guerra sucia es una herramienta muy utilizada. Cuando no hay argumentos, cuando las alternativas no se construyen plenamente desde el punto de vista político, social e ideológico, se apela a la descalificación, a la destrucción del adversario, de manera de capitalizar el descontento, la decepción, la frustración. ¿Qué fue lo que no entendieron de Chávez en el 98 y creo que nunca después pudieron entender? No ha habido manera que el liderazgo que adversa al chavismo en Venezuela haya logrado interpretar profundamente, acertadamente lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. ¿Por qué? Se han gastado millones de dólares. Sí. Bueno, en la época de Luis Herrera y de Piñerúa eran millones de dólares, y ahora a JJ Rendón son millones de dólares los que le ha pagado Capriles. Millones de dólares en publicidad, en material POP, en recursos gráficos. Pero aún así no hay que olvidar que estas campañas en apariencia desideologizadas, despolitizadas, tienen un objetivo político, que es desmovilizar. No se busca concientizar al elector, se busca manipularlo, seducirlo a través de estos recursos publicitarios. La oposición venezolana, la derecha venezolana,
se ha de alguna manera incapacitado para entender lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años, los cambios culturales, políticos, sociales, simbólicos, lingüísticos. Por eso aparece con los mismos mensajes de hace 40 y 50 años. Por ejemplo, Pérez, cuando resultó electo, cuando estaba en campaña electoral, no podía saltar charcos en el 88 porque ya estaba un poco más avejentado, entonces le dijeron que tenía que mover los brazos. En ese momento, de forma enérgica, en ese momento él ya había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, lo ocultó. Como están ocultando en este momento este plan que está elaborado para que el Fondo Monetario Internacional intervenga en el supuesto negado de que la derecha venezolana tome el poder, no sé por qué vía, porque en la Constitución lo que está establecido es que tendremos 114 elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Cuando tú dices que la derecha es desideologizada es porque tiene que negar su propio plan, su propia propuesta. Si la derecha presentara sus propuestas reales, nadie votaría por ello. Aclarara de alguna manera cuál es su visión del país y de sociedad, evidentemente eso le restaría respaldo popular. La mayoría de los venezolanos no se identificaría con esas propuestas. Una especie de síndrome de Estocolmo social, donde votas a tu agresor, porque los primeros golpeados, en el caso de un plan como los que aplicaron Lucinchi, Pérez, Caldera, montados en la consigna del cambio, fueron la clase media venezolana que vota con alguna frecuencia a la derecha venezolana. Incluso fíjate que esas consignas no dicen nada. O sea, al lado de esas consignas no está la propuesta. ¿Qué significa el cambio? ¿Hacia dónde nos va a llevar el cambio? ¿Qué tipo de sociedad y de país estamos planteando a través de la consigna el cambio? Eso está fuera del discurso. Es un discurso vacío desde el punto de vista programático, pero, repito, intenta apelar a las emociones, a la irracionalidad, al espectáculo, a la moda, a la consigna y no a la conciencia del elector. Muchísimas gracias a Oscar Chemes, un semiólogo social que hoy en 10 minutos desnudó la verdad del discurso maniqueo.